con todo esto, con todas las bendiciones terrenales que podrían venir para Ismael, Ismael no era el hijo de la promesa. La Jerusalén espiritual es libre porque confía en la obra milagrosa de Dios para salvar por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Tal como la Sara estéril podía confiar que tendría hijos porque Dios lo prometió, también por la fe somos contados como justos cuando confiamos en lo que Dios prometió. Buenas tardes a todos, amados hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí esta tarde para adorar al Señor juntos. Para aquellos que no he tenido el placer de conocer, mi nombre es Juan Vega, soy uno de los pastores y servidores de la iglesia y tengo el gran gozo de hoy predicar la palabra de Dios para que todos podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Les pido que por favor oren conmigo para que sea el Señor dirigiéndonos y enseñándonos Él en su palabra. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos y reconocemos que tú eres nuestro Rey. En esta tarde dependemos de ti, queremos escuchar de ti para que nos enseñes, Señor, y nos guíes en tu palabra para adorarte, para exaltar a Cristo y para reconocer que Él es el más grande de todos los reyes, digno de toda nuestra adoración. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla en práctica y atesorarte en nuestros corazones sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Hay una oración que muchos de nosotros hemos hecho al Señor. Creo que sin estar conscientes de cómo Dios responde esa oración. Me refiero a la oración en la que le pedimos al Señor paciencia. ¿Alguna vez le has pedido al Señor paciencia? ¿Has orado, Señor, por favor, dame paciencia? Si eres como yo en el pasado o ahora mismo le estás pidiendo al Señor que te dé paciencia. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones que requieren paciencia. Situaciones sencillas como cuando tienes que ir al DMV y esperar una fila larga para sacar tu licencia. O cuando vas en un bus y el bebé en el asiento de al lado no para de llorar. Pero también con cosas un poco más grandes, como cuando oramos al Señor por algo que queremos y la respuesta no llega cuando queremos, cuando esperamos. Y la lucha con la paciencia, hermanos, también crece con el hecho de que en el mundo y en el momento en que vivimos nos hemos acostumbrado a recibir respuestas instantáneas, a recibir mensajes de texto instantáneamente, a poder hacer llamadas al otro lado del océano en cuestión de segundos y muchas otras cosas que refuerzan la idea de que debemos recibir todo rápido y como queremos. Estas cosas no nos ayudan a ser pacientes. Son buenas, pero no nos ayudan en la paciencia. Aún así, en nuestra vida como creyentes, creo que encontramos muchas situaciones que prueban nuestra paciencia o nuestra capacidad de saber esperar cuando queremos algo mucho. La paciencia es la capacidad de esperar cuando queremos algo mucho. Si eres como yo, cuando deseas algo y Dios te muestra que debes ser paciente y le pides paciencia, tal vez sientes, como yo he sentido, que quisiéramos que se nos inyectara una dosis de 1000 miligramos de paciencia en el CVS. Pero la verdad es que no funciona así. Más bien, Dios nos muestra en su palabra que Él nos da situaciones, nos da pruebas para fortalecer nuestra fe, desarrollando nuestra paciencia y enseñándonos a confiar en Él.
Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Entonces, si tú oras al Señor y le dices: Señor, dame paciencia, debes saber que el Señor te va a dar paciencia a través de las pruebas que van a desarrollar tu paciencia, pero también van a fortalecer tu fe. La paciencia que Dios quiere que se produzca en nosotros por la prueba de nuestra fe también es un fruto del Espíritu, como lo dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, cuando dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, Dios tiene en alta estima la paciencia, porque por ella demostramos que podemos esperar y confiar en el Señor, que podemos estar satisfechos en Él, cualquiera que sea nuestra situación. Y nuestro texto de hoy, en Génesis 16, vamos a considerar en Abraham y en Sara el ejemplo de cuál debe y no debe ser nuestra actitud ante una prueba que requiera nuestra paciencia y confianza en el Señor. Vamos a estar leyendo algunos textos en diferentes capítulos, comenzando en Génesis 16, vamos a saltar a Génesis 21, 25. Entonces les pido que por favor vayan abriendo sus Biblias en Génesis 16, pero antes permítanme darles un bosquejo de esta predicación. Primero vamos a ver el punto de la impaciencia ante la prueba. La impaciencia ante la prueba. En Génesis 16, 1 al 3. Después vamos a ver las consecuencias de la impaciencia a corto plazo. Las consecuencias a corto plazo. En Génesis 16, 4 al 6. Después vamos a ver las consecuencias a largo plazo. En Génesis 21, 9 al 21. Y Génesis 25, 12 al 14. Y por último, vamos a ver la misericordia y la omnisciencia de Dios en Génesis 16, versículos 7 al 16. Pero comenzando con la palabra, vamos a leer la palabra. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Génesis 16 y permítanme leer. Génesis 16 dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud.
El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Vamos a nuestro primer punto y vemos la impaciencia ante la prueba. Como vimos la semana pasada, Dios le concedió a Abraham el pacto de hacer de él una gran nación y le prometió una tierra para sus descendientes. Capítulo 15 cierra de una manera, pudiera decirse, feliz, gozosa. Pero vemos tan solo un capítulo después una situación que demuestra la dificultad que tuvieron Sara y Abraham para esperar que Dios cumpliera su promesa. En el versículo 1 se nos presenta el problema cuando se nos dice que Sara, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Como vemos antes en Génesis 15, 4 al 5, Dios ya les había prometido un hijo. Pero para que esta promesa se cumpliera, tendrían que pasar por lo menos 14 años más. Imagínate algo por lo que tú has esperado. Imagínate que tener que esperar por 14 años para que eso que tú esperas se pueda cumplir, para que el Señor responda a esa oración. Era necesario esperar, pero no era nada fácil. A ninguno de nosotros nos gusta esperar por lo que anhelamos, pero la verdad, amados hermanos, es que la confianza en nuestro Dios se perfecciona cuando aprendemos a esperar en Él, cuando esperamos a confiar en Él, cuando no buscamos forzar los planes de Dios a nuestra manera. Porque si buscamos hacer o forzar los planes de Dios a nuestra manera, las cosas no salen bien, como vamos a ver. Veamos en el texto, en el versículo 2, que ante su situación, Sara buscó su propio plan para cumplir su deseo de ser madre, pero no buscó el plan de Dios. Como dice el versículo 2, dice: pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Hermanos, notemos acá el corazón impaciente de Sara, ya que rogaba a Abraham que hiciera lo que ninguna mujer en su sano juicio haría: darle su esposo a otra mujer. Eso también nos advierte de cómo podemos ser tentados a actuar en un momento de desesperación siendo impacientes. Vemos que en la desesperación Sara olvidó que Dios es fiel para cumplir lo que había prometido un capítulo antes. Vemos también que Sara afirmó que Dios le impidió tener hijos, como si Dios le estuviera cohibiendo de algo bueno, como si Dios le estuviera retuviendo algo bueno para ella. Vemos también que Sara prefirió confiar en sus obras y no en la promesa de Dios para tener un hijo por medio de Agar y no por medio de la promesa de Dios. Y aquí el problema y el pecado de no confiar en Dios. Cuando confiamos en nuestras obras, lo que podemos hacer y no en lo que Dios ha dicho y ha prometido. Pero hermanos, cuando la ansiedad y desesperación quiera tocar la puerta de nuestras casas, de nuestras vidas,
Hermanos, nosotros confiadamente podemos recordarnos quién Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros confiadamente podemos decir y creer que el Señor sí es fiel para cumplir lo que ha prometido, como siempre lo ha hecho. Él cumple sus promesas sin falta. Nosotros también podemos recordarnos que Dios no nos cohíbe de nada que no sea para nuestra santificación, para nuestro bien y para su gloria. Salmos 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Es decir, hermanos, que si Dios no responde a nuestras oraciones como queremos o cuando queremos, no es porque Él no quiera que seamos felices y gozosos en Él, sino porque su respuesta a nuestra oración vendrá de la manera que le dé mayor gloria a Él y nos ayude más en nuestra santificación. Y de seguro, amados hermanos, que el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. En aquellos momentos cuando ese tipo de pensamientos vengan a tu mente y que venga a mi mente, nosotros podemos recordarnos que el Señor es nuestra gloria y escudo y Él no nos negará nada que no sea para nuestro bien. Así que confiemos en el Señor. Podemos estar en paz en Él, sabiendo que Él conoce el futuro, el ahora, el ayer y todo. También, hermanos, acá debemos notar la pasividad de Abraham, porque en vez de Abraham decir tajantemente no, Abraham escuchó la voz de Sarai, como dice el versículo 2. Tal cual como Adán en el Edén, cuando tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal de Eva, obedeciéndole, Abraham aquí también fue pasivo en este momento y consintió en el pecado de no confiar en Dios y el adulterio que estaba pasando aquí. Hermanos, hombres de la IBSG, protejamos el corazón de nuestras esposas, dando ejemplo de confiar y depender en el Señor en situaciones que pongan a prueba nuestra paciencia. Invitemos a nuestras esposas a orar y suplicar al Señor por cualquier necesidad que haya en nuestros hogares, que ellas pueden ver que nosotros dependemos de Dios y no de nosotros mismos para enfrentar las luchas que vendrán a nuestras vidas. Y quiero decir esto, hermanos, consciente y sensible a la realidad de que estamos pasando situaciones donde hay cosas que nos son inciertas porque no conocemos el futuro. Y que quisiéramos controlar los resultados de las pruebas que estamos pasando y que no es fácil esperar pacientemente. Puede ser que estemos enfrentando una situación migratoria, una enfermedad con la que estamos luchando, problemas económicos o relaciones difíciles. O como en el caso de Sara y Abraham, podemos estar luchando con el deseo de tener hijos y no tenerlos en este momento. Todas estas cosas son necesidades reales e importantes. Pero quiero animarnos a saber que Dios ya conoce cada una de estas necesidades. Y que Él está obrando en este momento de más de 10,000 maneras distintas a la vez que no podemos ver para nuestro bien, para que esta prueba que estamos pasando nos ayude a crecer en nuestra fe y confianza en Dios, y para que esta prueba también obre para la gloria de Cristo. Entonces, aunque no podamos ver porque vivimos por fe y no por ver, podemos confiar en el Señor, aun cuando no entendamos y cuando muchas cosas nos puedan ser inciertas. Recordemos también lo que nos dice Romanos 5, versículos 3 al 5. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la paciencia que el Señor está desarrollando en nosotros en la prueba está produciendo también una esperanza, y es una esperanza que no nos desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque Dios ahora nos ha dado su Espíritu que nos alienta en toda dificultad. No estamos solos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Dios, el Espíritu Santo, en nosotros, que nos ayuda en nuestro diario vivir. Entonces, amados hermanos, aunque no podamos controlar los detalles de situaciones fuera de nuestro control, sí podemos confiar en el Señor que todo lo sabe, el pasado, el presente, el futuro, y ha prometido obrar todas las cosas para el bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Y que también con la paciencia, con la prueba nos da paciencia, y con la paciencia nos da una esperanza que no nos defrauda. Hermanos, veamos en el texto también, los versículos 4 al 6, que las decisiones tienen consecuencias, consecuencias inmediatas y, como veremos también, consecuencias a largo plazo. Veamos en los versículos 4 al 6, yendo a nuestro segundo punto, las consecuencias inmediatas, que la decisión de Sara y Abraham tuvo consecuencias, y la verdad que no son muy buenas. Toda acción tiene una reacción, y por eso tenemos que pensar antes de actuar. Vemos en el versículo 4 que Agar despreció a Sara. Cuando Agar vio que tenía lo que su señora no tenía, hizo que se sintiera superior a Sara, causando riñas y problemas en la familia de Abraham. Se cambiaron los papeles. La sierva debía honrar a su señora, pero ahora la despreciaba. Vemos también otra consecuencia inmediata, que hubieron problemas matrimoniales entre Sara y Abraham. En el versículo 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a ti mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Hermanos, es claro que en un matrimonio solo puede haber una mujer y solo puede haber un hombre. Y en el momento en que eso cambia, inevitablemente hay problemas. Sara deseaba que en su hogar se le diera el lugar que ella esperaba por ser la esposa de Abraham. Entonces, esta decisión trajo problemas matrimoniales. Vemos también que produjo un deseo de venganza de Sara contra Agar, ya que vemos en el versículo 6 que Sara trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Y es claro que ninguna de estas consecuencias era lo que Sara quería. Tal vez al tomar esta decisión y planear este plan para tener hijos por medio de Agar, Sara no esperaba nada de esto. El niño que esperaba tener por Agar, en vez de producir alegría, estaba produciendo tristeza. En vez de tener alegría en su matrimonio, estaba teniendo problemas. Todo salió al revés. Porque toda decisión y plan hecho sin confiar en Dios y en contra de su voluntad va a tener malas consecuencias. Un versículo alentador, hermanos, para memorizar es Proverbios 19:21, que nos recuerda que podemos hacer muchos planes, pero la voluntad de Dios siempre tendrá la última palabra. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y esto siempre es bueno. Esto siempre es algo bueno, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros podemos equivocarnos, pero Dios nunca se equivoca. Vemos también en el texto
que la decisión de Sara y Abraham tuvo consecuencias, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Quisiera pedirles que por favor avancen un poquito más a Génesis 21. Vayan a Génesis capítulo 21 y vamos a leer de los versículos 1 al 21. Voy a leer un poco rápido ya que es una porción extensa. Génesis 21 dice: Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios lo había dicho. Abraham le puso por el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá. Se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Eventualmente, hermanos, vemos que Agar tuvo el niño que concibió y a quien le dio el nombre de Ismael. Más adelante que el niño creció, pero como vemos en el texto, al momento en que el niño Isaac había crecido, podemos pensar más o menos unos 3 años, cuando Ismael ya sería un adolescente de aproximadamente 14 años, vemos que Ismael se burla de Isaac. Y Sara, por temor a que hubieran problemas por quién sería el heredero, quién sería el hijo de la promesa, le dice a Abraham: tienes que echar a Agar y a Sara y a Ismael. Lo que le debió doler mucho en el corazón a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, y Dios respalda aquella decisión, y Abraham tiene que enviar afuera a Agar e Ismael. Vemos más adelante que Ismael creció también. En Génesis 25, 12 al 14, se nos muestra que Ismael fue el ancestro de 12 príncipes, de quienes descienden hoy en día los pueblos árabes, y de ellos, comenzando en el siglo V después de Cristo, los musulmanes. Y este no es un detalle insignificante, hermanos, ya que un 26% de la población del mundo, o alrededor de 1.8 billones de personas en el mundo, siguen la religión del Islam, comparado con un 31% de la población del mundo, o 2.2 billones de personas que se identifican como cristianos. No solo eso,
sino que también, tal como hubo conflictos entre Ismael e Isaac desde una temprana edad, por quién sería el heredero de la promesa, hoy también vemos esta lucha entre los pueblos árabes en Palestina e Israel, que están luchando a muerte desde el año pasado, desde el 7 de octubre, por aquella tierra. Dicho sea de paso, que los musulmanes, como los judíos y cristianos, se identifican con Abraham, trazando su historia de vuelta al patriarca Abraham, pero ellos por medio de Ismael. Ellos no creen en Jesucristo y necesitan que nosotros le prediquemos el evangelio, porque no creen en la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. A propósito, ayer comenzó el mes de ayuno sagrado para los musulmanes que llaman Ramadán. Es un tiempo en el que ellos se dedican a diario a no comer ni a beber nada para dedicarse a ayunar y orar. En nuestra ciudad hay muchos musulmanes que quizás nunca han escuchado de Cristo y a quienes nosotros debemos predicarles el evangelio. Con este texto tienes un punto de partida para hablarles del patriarca Abraham. Puedes comenzar una conversación evangelística hablándoles de Abraham para llevarles a Cristo. Pero todo eso, hermanos, quiero decírselos para que veamos que la decisión de Sara y Abraham de tener hijos por Agar, confiando en sus obras y no en la promesa de Dios, ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. Por miles de años. Consecuencias grandes. Lo que nos debe llevar a considerar cómo nuestras decisiones afectan no solamente hoy, sino cómo también pueden afectar nuestro futuro. Entonces, puedes preguntarte, como yo también me he preguntado muchas veces, ¿cómo podemos tomar decisiones para estar seguros de no errar, como en este caso? Y quisiera presentarte algunas preguntas que puedes hacerte cuando vayas a evaluar una decisión para ver si es una buena decisión. Puedes preguntarte primero si aquella decisión te lleva a pecar. Si una decisión te lleva a pecar, mejor no lo hagas. Desiste de ello. Pregúntate si esa decisión glorifica a Dios. Es decir, si otra persona analizara tu decisión, viera tus motivaciones, pudiera hablar bien del Dios a quien tú profesas como tu Señor. Pregúntate si la decisión que estás tomando te ayuda a glorificar a Dios. Pregúntate también si glorificas a Dios con esa decisión, si no estás pecando, si esa decisión te conviene. ¿Es esa una decisión que me conviene? Tienes libertad si te conviene, si te edifica. También puedes preguntarte si puedes servir a otros y ser de bendición con esa decisión. Piensa no solamente en ti, sino cómo tu decisión puede afectar a otros cerca de ti. Y he pensado, hermanos, que tal vez si Sara y Abraham hubieran sometido su plan a estas preguntas, no hubieran escogido hacer lo que hicieron. Si hubieran podido ver todo lo que habría de venir, tal vez lo hubieran pensado 2 veces. No sabemos, pero sí vemos en el texto que a pesar de sus pecados y a pesar de nuestros pecados, Dios es abundante en misericordia. Hermanos, tengamos cuidado de tomar decisiones apresuradas. Más bien confiemos en la voluntad del Señor. Más adelante, hermanos, vemos que Dios trató a Abraham y Sara con mucha misericordia, mucha bondad. No les dio lo que se merecían por su pecado, sino que más bien les dio el hijo que tanto estaban esperando, cumpliendo su promesa. Porque Él es fiel y cumple todo lo que promete, aun cuando nosotros no hemos sido fieles. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice que si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo.
Vamos a nuestro tercer punto, donde vemos que el Señor fue abundantemente misericordioso con Agar e Ismael. Quisiera que veamos regresando a Génesis 16, en los versículos 7 al 16, dos atributos de Dios, su misericordia y su omnisciencia. Su omnisciencia se refiere a que Él todo lo ve y Él todo lo sabe. No hay nada que le sea oculto a Dios. Y su misericordia es un atributo de su carácter en la que Él muestra su compasión porque no nos da lo que nos merecemos. La misericordia y la gracia son como dos caras de la misma moneda. En la gracia, Dios nos da lo que no nos merecemos. Y en la misericordia, Dios no nos da lo que sí nos merecemos. Quisiera que regresemos nuestros ojos al versículo 7 y veamos lo que dice de allí al versículo 9, donde dice: el ángel del Señor la encontró, Agar, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y él le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Y aquí vemos algo muy interesante, hermanos, y es que por primera vez en la Biblia se menciona al ángel del Señor. El ángel del Señor, que es una figura muy importante en el Antiguo Testamento, ya que se asocia con Dios mismo. Por ejemplo, en Éxodo 3:2, Moisés dice del evento de la zarza ardiente cuando Dios se manifestó a Abraham. Dice en Éxodo 3:2: y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Dios se manifestó a Agar y se nos presenta a Dios aquí en la persona del ángel del Señor. Agar también asoció al ángel del Señor con Dios en el versículo 13, cuando se nos dice: Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque estoy todavía con vida después de ver a Dios. Entonces el ángel del Señor se manifiesta a Agar, se acerca a ella, sabiendo todo lo que estaba pasando. No le preguntó de dónde venía en el versículo 8 por falta de conocimiento, ya que el ángel del Señor conocía el futuro, como vemos en los versículos 11 al 12, cuando le promete que va a ser de Ismael una gran nación, sino que más bien muestra compasión y un interés genuino en Agar y su sufrimiento. Vemos aquí que el Señor no fue ajeno al sufrimiento de Agar, sino que escuchó su clamor, tal como Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto. La palabra que se usa aquí en el versículo 11, cuando se dice que el Señor ha oído tu aflicción, es la misma palabra que Moisés usa en Éxodo 2:24 para referirse a cuando Dios oyó la aflicción de su pueblo. Es decir, que Dios está consciente de las necesidades de su pueblo. En Génesis 21, 17 al 18, también vemos que el Señor oyó la voz del muchacho, oyó la voz de Ismael cuando el niño lloraba. Entonces, hermanos, vemos que Dios todo lo escucha, todo lo ve y todo lo sabe. Él sabe todo lo que está pasando. De la misma manera, hermanos, Él conoce cada detalle de nosotros. Él conoce cada cabello, cuántos cabellos hay en tu cabeza y lo que estás sintiendo y pensando en este mismo momento. Por eso, hermanos, podemos confiar en Él pacientemente, porque Él está al tanto de nuestras necesidades y cuidará de nosotros, porque Él es nuestro buen pastor. Salmos 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará.
Podemos descansar en Él porque Él todo lo sabe y Él cuidará de nosotros, sus hijos. También vemos el atributo de la misericordia en el texto. Es decir, como Dios no nos da lo que nos merecemos. Es asombroso ver que a pesar de todos los problemas y el pecado que hemos visto, Dios sale al encuentro de Agar y le promete que su descendencia será muy grande, porque Ismael iba a ser un descendiente de Abraham. También le promete un futuro para su hijo Ismael, como vemos en el versículo 11 y 12, donde dice: el ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será un hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. El Señor también haría de Ismael un gran pueblo, como ya hemos visto, una nación grande y numerosa, como ya hemos visto, mucha gente, mucha descendencia. Su misericordia, Dios proveyó a Agar un hijo que creció para ser una gran nación. No le dio a Agar lo que se merecía por su pecado, sino que le dio un hijo y una descendencia. Más adelante en Génesis 25, versículos 12 al 14, vemos que Ismael vivió 137 años, tuvo 12 hijos de quienes se creó una gran nación. Y esto nos recuerda, hermanos, cómo el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, como Él no nos paga como merecen nuestros pecados. Y alabamos al Señor por su misericordia que se renueva cada mañana. El Señor hubiera podido ahí retribuirles como se merecían, pero no lo hizo porque Él es grande en misericordia. Más bien les dio abundante misericordia, les dio una descendencia. Pero hermanos, con todo esto, con todas las bendiciones terrenales que podrían venir para Ismael, Ismael no era el hijo de la promesa. Él no era el hijo que Dios había prometido, era Isaac. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué conexión hay aquí con el Evangelio? Quisiera pedirles que vayan al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Pero antes, mientras que llegan allí, permítanme proveerles un poco de contexto. Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo a unos creyentes hermanos en la región de Galacia que venían del judaísmo y ahora eran creyentes, eran cristianos, pero estaban siendo tentados por unos judaizantes, por unos que se hacían pasar por cristianos para hacerles regresar a las obras de la ley y confiar en la ley y no en el Evangelio. Pablo entonces les escribe esta carta para advertirles que cualquier cosa en que pusieran su confianza para estar en una buena relación con Dios que no sea Cristo, les convertiría en anatema, bajo maldición. Pablo amaba a las iglesias en Galacia y quería que ellos se mantuvieran firmes en el Evangelio. Les decía que tenían que confiar absolutamente en la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y no confiar en sus buenas obras o en su conciencia o en cualquier otra cosa. Porque Dios no aceptará ningún otro pago por los pecados que la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, sustituyéndonos en la cruz. Ahora vamos a ver en Gálatas 4 que Pablo usa este evento de Génesis 16 como una alegoría para explicar el Evangelio. ¿Y qué es una alegoría? Una alegoría es una imagen que explica una verdad más profunda. Una imagen que explica una verdad más profunda. Gálatas 4:21 dice así:
Díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Paremos ahí. ¿Por qué Pablo decía que la Jerusalén actual, es decir, la de su tiempo, estaba en esclavitud? Porque la mayoría de los judíos de aquel tiempo, pudiera decirse de hoy también, estaban confiando en sus obras y no en Cristo para su salvación. Porque estaban bajo el yugo de la ley, estaban confiando en sus obras para su salvación, tal cual como en aquel momento Sara y Abraham confiaron en sus obras para poder tener hijos a través de Agar. Pero el texto continúa diciendo, en el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. La Jerusalén espiritual es libre porque confía en la obra milagrosa de Dios para salvar por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Tal como la Sara estéril podía confiar que tendría hijos porque Dios lo prometió, también por la fe somos contados como justos cuando confiamos en lo que Dios prometió. Cuando confiamos en la vida y en la perfecta obra de Cristo, de su muerte y su resurrección, que cuenta como nuestra vida. Cuando nosotros no confiamos en nuestras obras, sino que reconocemos que no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Pero cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, que no solamente murió, sino que resucitó, por su gracia, Dios nos concede el don de la justificación, porque Él es quien nos da la fe para creer. Él es Él quien nos justifica. Es Él quien nos salva por su gracia mediante la fe en Jesucristo, no por ninguna obra nuestra. Pablo continúa diciendo en el versículo 28, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. ¿Eres un hijo o hija de la promesa? Es decir, ¿eres contado entre los descendientes de Abraham y parte de la familia de Dios por Isaac y nuestro Señor Jesucristo? Nosotros necesitamos y queremos ser parte de la familia de Dios por la fe, porque por nuestras obras no podemos salvarnos. Nuestros mejores intentos, nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia ante el Señor. Pero si nosotros reconocemos que hay uno mucho más grande que Abraham, el Hijo de Dios, quien siendo Dios se hizo carne y vivió una vida perfecta sin pecado y murió por nosotros en la cruz, y ponemos nuestra completa fe y esperanza en Él, creemos que Él no solo murió, sino que resucitó. Dios se complace en salvarnos por la obra de Cristo, por su gracia, mediante la fe en Él. Confía en el Señor Jesucristo. Confía en Él, ponte confianza en Él. Amado hermano y hermana, si tú estás en Cristo, si estás esperando pacientemente, como yo también estoy esperando pacientemente,
Considera que tal como tú esperas, el pueblo de Israel también esperó por miles de años para que viniera el Mesías, para que el Hijo de Dios viniera a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Dios cumplió lo que prometió al pie de la letra. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Qué consolador es ver que en el tiempo que Dios dispuso, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios cumplió su promesa. Entonces nosotros también podemos esperar en Dios. Podemos descansar y esperar en Él porque, tal como alguien una vez dijo, Dios raramente llega temprano, pero nunca llega tarde. Él va a hacer todo bien, perfectamente, de acuerdo a su voluntad y a su manera, que siempre es mejor que la nuestra. Así que ante cualquier ansiedad o preocupación y tentación a tomar decisiones apresuradas, recordemos a Cristo como nuestro mejor ejemplo, porque en su momento de mayor necesidad no buscó apresurar el plan de Dios. Recordemos cuando Él fue tentado por Satanás para recibir gloria sin una cruz, a cambio de darle adoración al enemigo. Jesús dijo, escrito está, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y más bien en el momento de mayor necesidad, en Getsemaní, Jesús oró diciendo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Aprendamos, Señor, aprendamos a esperar en el Señor siguiendo su ejemplo y que sea su voluntad hecha en nuestras vidas a su tiempo, a su manera, como y donde Él quiera. Recordemos, hermanos, también que el Señor conoce todas nuestras necesidades. Como hemos cantado, si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Si luchas con la paciencia, como yo también, recuerda cuán paciente ha sido Dios con nosotros. Recuerda que 1 Corintios 13:4 nos dice que el amor es paciente. Dios ha sido paciente con nosotros. Nos tiene paciencia todos los días. Podemos confiar en Él. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a consumar hasta el día de Jesucristo. Podemos descansar y confiar en su fidelidad. Y ahora que vamos a tomar la cena del Señor, podemos usar esta oportunidad para recordarnos cuán bueno, cuán fiel ha sido Dios. Porque cumplió su promesa de enviar a su Hijo y de darnos un nuevo pacto en su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, cuando tomes los elementos, cuando tomemos la cena, recuérdate a ti mismo, Señor es digno de mi confianza. Él es digno de mi fe. Él es digno de esperar en Él, de confiar en Él, de que puede pasar lo que pase, puede venir lo que venga, pero Él es el Rey y yo puedo tener paz en Él. Yo puedo descansar y saber que, como dicen los salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a orar, pero antes quisiera leer Isaías 26, 3-4, para terminar este tiempo en la palabra. Allí dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Confiemos en el Señor. Oremos. Señor, queremos alabarte en esta noche y darte gracias por cuán bueno tú has sido con nosotros.
porque a pesar de nuestra impaciencia, a pesar de nuestra incredulidad, tú has tenido abundante misericordia para con nosotros y nos has perdonado nuestros pecados. Te damos gracias por enviar a Jesús, tu Hijo amado, a ser el hombre perfecto, quien esperó siempre en ti, quien confió siempre en ti, quien en su momento de mayor necesidad encomendó su alma a ti, Padre. Gracias por su vida perfecta, por sus obras impecables, por su muerte sustituta por nosotros en la cruz, por su preciosa sangre que nos limpia y nos lava de todo pecado, y por su resurrección gloriosa. También nos garantiza que algún día nosotros también estaremos con Él, resucitaremos con Él para deleitarnos en Él por el resto de la eternidad. Y ello nos anima, Señor, a saber que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria que en nosotros habrá de ser revelada. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a filtrar nuestras decisiones y pensamientos por medio de tu palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.